Hoy hablaremos sobre la aplicación del método IFLER al artículo sobre los impactos de la pandemia en las organizaciones desde una perspectiva de la gestión del talento humano del autor Gregorio Calderón Hernández. Soy Jessica Ángel y en principio comenzaré a hablar sobre la inspección. Un vistazo rápido del artículo revisando títulos, subtítulos y ideas principales que nos permitieran dar una idea sobre qué se iba a tratar este documento. Nuestra deducción fue que se iba a tratar de conceptos principales como pandemia, organizaciones, bajo una perspectiva del talento humano, cómo se provocaron cambios estructurales en las organizaciones y se repensaron nuevos términos y procesos como de liderazgo, de medición de resultados, de relaciones interpersonales y sobre todo cómo lo humano fue la parte más importante para lograr el éxito durante esta emergencia sanitaria. Vamos a seguir con la siguiente fase de preguntar y predecir. Gracias, Jessica. Mi nombre es Jaime Rosero y vamos a proceder a explicar la segunda parte del método IPLER. La segunda parte consiste en preguntar y predecir. Nosotros como equipo formulamos dos preguntas. La primera pregunta fue, en época de pandemia, ¿qué rol jugó el concepto de relaciones interpersonales y cómo afectó la salud mental? Nosotros dedujimos, ya leyendo el artículo, que en las organizaciones las relaciones interpersonales tomaron mayor fuerza durante época de pandemia, ya que se perdió el contacto humano al que se venía acostumbrado, no solo en el ámbito laboral, sino personal. Llegaron nuevas formas para comunicarse, aprender, crear equipo, conocer a sus pares, líderes e incluso empezar de cero un nuevo trabajo desde entorno virtual desconocido, lo que para muchos llegó a ser un verdadero reto. Esto hizo que el concepto de salud mental tomara relevancia, ya que esta imposibilidad de separar, entornos laborales y personales resultó en un desafío para los empleados y las organizaciones, pues los cambios impactaron directamente al colaborador como individuo, quien en algún momento muchas personas entraron en estados de depresión o inestabilidad emocional, aspectos que al final afectarían a la empresa en términos de cumplimiento de metas y sostenibilidad en el mercado. Bueno, la segunda pregunta que nosotros formulamos es, desde la gestión del talento humano, ¿cuáles fueron los principales retos a nivel humano y organizacional en las empresas en época de pandemia? Nosotros como equipo llegamos a la siguiente conclusión. El principal reto de la gestión del talento humano a nivel organizacional fue lograr definir nuevos planes de acción en periodos cortos de tiempo que respondieran a la necesidad de la pandemia, teniendo en cuenta el cumplimiento a nivel de objetivos y metas. Todo esto bajo una constante transformación de estructuras, pensamientos, modalidades que también afectaron a nivel humano, por lo que la gestión ya no puede estar aislada fuera de estos entornos. El cambio siempre generó temor y la gestión del talento humano logró mostrar una perspectiva que muchos evitaban o evitábamos y que radicó en sacar el mayor provecho a la tecnología, haciendo de esta un aliado indiscutible para unificar estos dos conceptos, humanidad y organizaciones a corto, mediano y largo plazo. Buen día, mi nombre es David Antonio Molina Cita. Para el desarrollo de la actividad del método IPLER, con el apoyo de mi grupo, logramos consolidar de manera colaborativa el desarrollo de cada fase. Ahora voy a presentar la sección L, que hace mención a leer y valorar, en donde luego de realizar una revisión del texto se identifica las respuestas argumentativas a las preguntas planteadas en la sección preguntar y predecir. Es así que, partiendo del análisis del texto, se puede comprender que en primera instancia la gestión del talento humano resulta ser un factor determinante para el desarrollo de las organizaciones y en ese mismo sentido promueve una lógica de transformación que permite maximizar los beneficios. Y por otro lado, la necesidad del cambio es fundamental, ya que surge como un modelo para adaptarse a la nueva normalidad. En cuanto a las preguntas planteadas, efectivamente pudimos dar respuesta al realizar una lectura crítica, en donde se evidencia con un nivel de detalle la solución a nuestros interrogantes. Nuestra primera pregunta enfoca las relaciones interpersonales y su afectación a la salud mental en época de pandemia. Y logramos evidenciar que el autor efectivamente menciona la importancia de repensar esas relaciones para que el entorno que rodea a los empleados, tales como compañeros de trabajo, familia y la sociedad, se fundamente en la confianza y permitan que la inestabilidad que pudo ocasionar la pandemia pierda fuerza y se transforme en vínculos mucho más fuertes que potencialicen sus habilidades. Nuestra segunda inquietud indaga en los principales retos a nivel humano y organizacional en época de pandemia, claramente desde una visión de la gestión del talento humano. Es así que en el texto logramos evidenciar una serie de aspectos que tomaron fuerza en las organizaciones y que parte de comprender que el trabajo no se mide únicamente por horas en la oficina, sino por un tema de resultados que va alineado con la idea de repensar al empleado y diseñar estrategias que permitan evaluarlo con un nuevo enfoque.
La cuarta etapa del método Ipler es expresar lo leído. Para ello se hizo una lectura profunda del documento donde se puede argumentar que talento humano es de vital importancia en cada empresa. Si bien es cierto que todas ellas cuentan con políticas que les permiten desarrollar las estrategias, la pandemia del COVID-19 los obligó a crear estrategias nuevas de tal manera que se aplicaran herramientas que en muchos casos no eran conocidos para ellos. Asimismo, llevó a que talento humano fuera ese eje central donde creara un liderazgo de tal manera que el trabajo en equipo se hizo efectivo. Para ello fue fundamental la comunicación asertiva que generó en cada uno de sus empleados y por ende el sentido de pertenencia. Asimismo, implementó recursos humanos, técnicos, tecnológicos, operacionales, entre otros, con el fin de salvaguardar la economía de la empresa y asimismo salvaguardar la vida de cada uno de sus empleados. ¿Qué queda como resultado de esto? La creación de estrategias bajo presión que son innovadoras, eficientes, eficaces, donde se demostró el papel importante de sus empleados gracias a que la pandemia los obligó a que fueran innovadores y fueran más capaces de lo que creía que eran. El trabajo en equipo, la comunicación asertiva, la proliferación de nuevas ideas entre todos fue fundamental para salvaguardar y salir de la crisis en forma conjunta y por lo tanto mejorar procesos y procedimientos donde la empresa, donde hoy los hace un mercado más competitivo. En cuanto al método Ipler, se puede concluir que es una herramienta necesaria para entregar un producto positivo y que para el caso en mención es un trabajo. Esta herramienta nos brinda el paso a paso de lo que se debe y cómo se debe hacer. Una herramienta que no solamente se emplea para llevar a cabo la especialización en alta gerencia, sino que nos sirve para utilizarla día a día en las labores que realizamos en cada una de las empresas en que laboramos, puesto que nos lleva a optimizar el tiempo de manera eficaz y asimismo a usar tecnologías que anteriormente eran poco frecuentes en nuestro ámbito social y laboral. Gracias, Sandra. Mi nombre es Jeffer García. En la quinta etapa del método Ipler, representada con la letra R, vamos a recapitular y a verificar lo que aprendimos. Para esta etapa podemos utilizar esquemas gráficos que nos permitan plasmar lo que aprendimos. En este caso utilizaremos un cuadro sinóptico, el cual tiene 5 pilares: comunicación, formas de organización, innovación y creatividad, formas de relacionamiento y nuevo liderazgo. Los cambios en la forma de comunicarse entre los colaboradores fueron grandes, pero tenían que garantizar empatía, el sentido humano y que esta comunicación transmitiera tranquilidad, transparencia y seguridad a los colaboradores. Las formas organizacionales cambiaron, puesto que empresas dedicadas 100% a la presencialidad tuvieron que migrar a esquemas virtuales o sistemas híbridos. Innovación y creatividad. La innovación y creatividad jugó un papel importante, puesto que las organizaciones tuvieron que adquirir tecnología, generar cambios, pero que estos cambios generaran la continuidad del negocio y que generaran la tranquilidad y seguridad en los colaboradores. Con todos los cambios anteriores, el relacionamiento cambió, pero las empresas tuvieron que garantizar que la autoestima de los colaboradores estuviese alto y, en caso de estar bajo o tener debilidades en este aspecto, generar los canales o herramientas para que sus colaboradores crecieran en este aspecto. Por último, el nuevo liderazgo generó que estos líderes de la actualidad tuviesen que transmitir mayor credibilidad, mayor acompañamiento a sus equipos y así generar los resultados que la empresa o la compañía requiere. Muchas gracias. Le doy paso a mi compañera Milena para que nos cuente las conclusiones. Gracias, Jeff. Podemos concluir en el artículo que el impacto en las organizaciones con la crisis que se presentó frente a la pandemia, donde ha causado una gran cantidad de enfermos y muertes, no es solamente en el sector de la salud, sino también tuvo efectos negativos y capacidades en las organizaciones después que se vuelven fundamentales para la época de la pandemia. Por esto se proponen algunas decisiones creativas e innovadoras, en especial o lo relacionado en el manejo de talentos y capacidades intangibles que proveen las personas. En la organización adicional busca alternativas eficientes que respeten la condición del ser humano, evitando efectos negativos que involucren la motivación y el compromiso de los colaboradores.
Adicional de esto, podemos decir que ninguna organización estaba preparada para afrontar tal situación. Esta crisis es ocasionada por la pandemia, llamada coronavirus, pero particularidad que debe tener un buen líder está capacitado para la toma de decisiones a mediano y corto plazo, para poder desenvolver frente a la crisis y la incertidumbre de lo inesperado, como fue esta pandemia, que se requerían acciones y respuestas inmediatas en las organizaciones, no solo sobrevivir a la situación, sino también organizarse de manera efectiva en el momento. Adicional a esto, también podemos decir que las tomas de decisiones con el líder debe ser muy importante, debe ser inmediata, de carácter técnico y financiero. Es una manera como se realiza la gestión de lo humano, que se convierte en una gran oportunidad para superar la crisis y salir asegurados sin pérdida alguna. Aunque se sabe que las organizaciones bajarían su rendimiento por las cuarentenas, porque la gente no va presencial, porque no está abierto nada, porque todo está pues cerrado, todos estamos compaginados. Sin embargo, ellos buscaban alternativas para no decaer. Bueno, llegamos al final de este recorrido y quiero concluir con unos conceptos básicos sobre la metodología IPLER y la experiencia de la iniciación de la educación a distancia. En principio, consideramos que la metodología IPLER es una herramienta fundamental para la comprensión lectora y eficaz de los estudiantes, ya que nos permite generar un análisis mucho más profundo del texto. También nos permite mejorar nuestra comprensión escrita y argumentativa, ya que el hecho de tener que preguntar, predecir y hacernos todo este tipo de cuestionamientos permite que nosotros crezcamos mucho más en este análisis argumentativo. Nos permite encontrar palabras claves y mucha más eficiencia en el proceso de aprendizaje. En cuanto a la experiencia de la iniciación de educación a distancia, todos coincidimos que no es fácil. Tenemos que manejar nuestro tiempo sobre trabajo, estudio, familia, bienestar personal, pero todos tenemos grandes expectativas y sabemos que tenemos que trabajar con la mejor responsabilidad posible, con motivación y siempre en equipo. Gracias.